Amados hermanos, tal como eh, lo hemos estado anunciando, las doctrinas bautistas fundamentales las vamos a estar enseñando en la escuela dominical, tanto quien les habla como el hermano Sergio, Felipe y Gustavo. Eh, y hoy día, bueno, el domingo pasado Gustavo nos mostró la preencarnación o el Cristo preencarnado, la preencarnación de Cristo, que era antes de que fuera hecho carne. Hoy día corresponde eh, la encarnación de Cristo. Y está basado fundamentalmente en Juan 1, 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquel verbo, hermanos, dice la palabra, fue hecho carne. En los versículos anteriores, Juan nos muestra, hermanos, aquellos que creyeron, dice, en su nombre y les dio derecho y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Juan nos lleva a considerar de qué manera tan costosa Dios pudo hacer esto. Podríamos resumirlo diciendo que el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Comencemos notando el contraste entre este versículo y el versículo primero. Cuando Juan hablaba del verbo en la eternidad, decía que era, pero cuando vino a habitar entre los hombres, nos dice que fue hecho. Si no fuera porque el verbo ya existía desde la eternidad, la expresión fue hecho carne, nos resulta sumamente extraña para expresar su nacimiento. ¿Qué padres hablan de su niño diciendo que fue hecho carne? Pero no solo queda implícita la preexistencia del verbo, sino que al mismo tiempo expresa la verdad de que Dios, que es espíritu, llegó a ser también un hombre. La encarnación es un profundo misterio que está muy por encima de nuestra comprensión, va más allá de nuestro entendimiento y que debemos aceptar sencillamente por la fe. ¿Cómo podemos medir la distancia entre Dios y el hombre, entre la eternidad y el tiempo? ¿Cómo podemos unir extremos tan infinitamente distantes? ¿Cómo podemos unir extremos eh, de una naturaleza humana frágil y transitoria, hecha del polvo, limitada al tiempo y al espacio, ser sencillamente la habitación del Dios eterno? Finalmente nos invade la misma perplejidad que al rey Salomón cuando oraba en la dedicación del templo en el primer libro de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos y los cielos de los cielos, decía Salomón, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa, decía el rey, que yo he construido, que yo he edificado. Pero aunque no somos capaces de comprenderlo plenamente, sin embargo, en base a lo que la palabra afirma, podemos concluir diciendo que Jesucristo es el Dios hombre, en quien se hallan dos naturalezas perfectas, la de Dios y la humana, en una sola persona indivisible
para siempre. En este versículo está la clave para la perfecta comprensión de todo el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo es al mismo tiempo Dios y es al mismo tiempo hombre. Por lo tanto, en ocasiones Juan nos va a mostrar que como hombre también sentía hambre y sed, comía, bebía, lloraba, se cansaba, sufría, se alegraba, se indignaba, sentía lástima, oraba, leía las Escrituras, se dejaba tentar, sometía su voluntad a la de su Padre Celestial y finalmente murió derramando su sangre en una cruz. Fue un hombre real, semejante en todo a nosotros, salvo, hermanos, en el pecado. Sabemos nosotros por Hebreos que que Jesús fue tentado en todo, fue tentado por Satanás, entre otras cosas, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero al mismo tiempo era Dios. Y si bien a partir de su encarnación fue su naturaleza humana perfecta lo que mayormente se percibía, también había ocasiones en que hablaba y actuaba como Dios. Por ejemplo, mandaba a sus discípulos que creyeran en Él como creían en Dios. Creed en Dios, decía en Juan 14:1, creed también en mí. Se declaraba hijo de Dios. Lo acusaron así porque Él se hacía igual a Dios, dice Juan 5:18. Decía que el Padre y Él eran uno, Juan 10:30. Que el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Que conocerle a Él era conocer al Padre. Y que quien le había visto a Él había visto al Padre. Juan capítulo 14, versículos 7 al 11, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Que aborrecerle a Él era aborrecer al Padre, en Juan 15:23, que había estado en la gloria junto al Padre antes de la fundación del mundo, en Juan capítulo 17, versículo 5. Y que el mismo profeta Isaías le había visto sentado en su trono divino, siendo adorado por serafines. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículos 39, Juan 12, 39 al 41. Dice la palabra del Señor así, dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes no creyeron en él. Es importante tener esta visión de conjunto del Evangelio, porque de otra manera se caerán errores que deshonrarían al Hijo y al Padre. Tal es el caso de los llamados testigos de Jehová, que en sus esfuerzos por negar la divinidad del Señor Jesucristo enfatizan aquellas declaraciones del Señor en las que se manifiesta como hombre sujeto a la voluntad del Padre. Por ejemplo, Juan 14:28, cuando dice: habéis oído lo que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Cierto? Mientras que ignoran deliberadamente las claras afirmaciones de que Él es Dios. ¿Por qué fue necesaria, hermanos amados, la encarnación del Verbo? Desde el punto de vista de la salvación era necesaria, porque solo un Dios hombre podía ofrecer un sacrificio que estuviera a la altura del pecado de la humanidad. Por un lado, debía de ser hombre para poder ser nuestro representante, pero por el otro lado, debía ser Dios para que la satisfacción alcanzara a la raza entera. Por eso nosotros, hermanos amados, leemos esa cita en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15.
donde él dice lo siguiente, donde la palabra del Señor dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, dice, sujetos a servidumbre. Finalmente, con su humanidad, ha dado al ser humano redimido una dignidad que nunca antes había tenido. Y sigue, hermanos amados, volviendo a Juan capítulo 1, dice, sigue diciendo la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros. La palabra que nuestra versión traduce por habitó, quiere decir literalmente tabernaculizó, es decir, fijó tabernáculo, puso su tienda, que en combinación con vimos su gloria, nos recuerda el momento en que Moisés levantó el tabernáculo del desierto y la gloria de Dios se manifestó en él. Éxodo 40, 34. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor ahí? 40, 34, dice así. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. De esta afirmación podemos aprender diferentes cosas. Primeramente, que Dios siempre ha tenido en su mente, hermanos, un fuerte, por así decirlo, un fuerte deseo de acompañar al hombre a través de su peregrinaje de esta vida. Ya lo demostró cuando en el desierto mandó que se les construyese una tienda o tabernáculo donde morar a fin de acompañar al pueblo en su viaje por el desierto. Pero cuando el Verbo se hizo hombre, consideramos que Dios ha dado un paso muy grande en su deseo de acercarse al hombre y vivir en comunión con él. Apreciamos también que no se trató simplemente de una breve aparición momentánea, sino que Él llegó a habitar entre nosotros. También la comparación con el tabernáculo nos enseña que el Verbo no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, sino que su naturaleza divina quedó velada por su humanidad, de la misma manera que las gruesas capas de pieles que cubrían el tabernáculo impedían ver la gloria de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo. Y fíjense ustedes, hermano amado, yo escuché un mensaje por ahí que lo que viene a continuación dice, y vimos su gloria. Fíjense ustedes, hermano amado, que Juan está diciendo que vieron de alguna manera la gloria de Dios. Moisés quiso ver la gloria de Dios. Si nosotros miramos Éxodo, leemos el libro de Éxodo, vamos a ver que lo que anhelaban los judíos, lo que anhelaban los judíos era ver la gloria, de alguna manera ver la gloria de Dios. Moisés quiso ver la gloria de Dios. ¿Y qué nos dice aquí, hermanos amados? Juan nada menos que dice, y vimos su gloria. Indica que los evangelistas, que aquellos que escribieron el evangelio, que aquellos discípulos fueron testigos oculares y que cuanto contaron vino de primerísima mano. Por ejemplo, hermanos, en Hechos capítulo 1, Hechos 1, 21 y 22, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor ahí? Hechos 1, 21 y 22 dice, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Y Hechos 10, 40 y 41, la palabra del Señor nos dice ahí lo siguiente. Dice, entonces Hechos 10, 40 y 41. Dice la palabra, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y entonces, hermanos, primera de Juan 1.1 dice, lo que tocaron, lo que vieron, lo que palparon nuestras manos, ¿verdad? Lo que ellos vieron fue su gloria.
que no es otra cosa sino la exteriorización de los atributos de Dios, que se hacen visibles a los hombres. Algunos rayos de esta gloria se filtraron a través del velo de su carne. De la misma manera que en algunas ocasiones la gloria de Dios no pudo limitar al tabernáculo y traspasó las densas capas de pieles que lo cubrían para manifestarse a las multitudes que estaban fuera. En un momento dado, Jesús fue con Jacobo, con Juan y con Pedro a ese monte, ¿cierto? Y llevaba, algunos dicen que llevaba una túnica de otros colores, pero que en algún momento, ¿cierto? Esa túnica se transfiguró, se transformó en una túnica blanca. Es como alguien dijo, ¿cierto? Es como si él se bajara al cierre para mostrar en ese momento a sus discípulos su gloria. Y dice la palabra, ¿cierto? Gloria como del unigénito. Juan añade que esta gloria que vieron era como del unigénito del Padre, lo que nos da a entender la clase de gloria que vieron. No era una gloria comparable con la de ningún otro ser creado. Era una gloria de Dios, una gloria divina, especial y única. En este contexto, el término unigénito no quiere decir que fuera un hijo creado por el Padre. Cuando estos términos son aplicados a Dios, no hemos de interpretarlos de la misma manera en que lo haríamos cuando nos referimos a las relaciones humanas. Cuando se interpretan de esta forma, se llegan a situaciones contradictorias e inexplicables. Por ejemplo, si Cristo es el unigénito, entonces Dios no tiene más hijos. Y por lo tanto, los que creen en Él no pueden ser sus hijos. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice Juan 1.12, hermanos amados? Juan 1.12, ¿qué es lo que dice? Dice, más a todos los que le recibieron, fíjense ustedes, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hermanos, no tenemos el gen de Jesucristo, pero sí somos recibidos. Cuando aceptamos a Cristo, somos adoptados. Y podemos ver también, hermanos, que en Colosenses 1.15 al 18, en Hebreos 1.6, se refiere al Hijo como el primogénito, lo que evidentemente es incompatible con el ser unigénito. Pero para entenderlo es necesario, hermanos, ver el contexto. Cristo es el unigénito en cuanto a su relación única con Dios desde la eternidad o en la eternidad. Pero Él es primogénito en relación a todos nosotros los que creemos en Cristo, a los hombres, siendo el primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos 8.29. Pero también dice, hermanos amados, lleno de gracia y de verdad. Juan dice que estaba lleno y más adelante afirma de su plenitud tomamos todo, dice Juan 1.16. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera en Colosenses 2.9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Lo que quiere decir es que en Cristo se manifiesta plenamente toda la gloria de Dios, sin medida alguna, y que cuanto el hombre pueda necesitar, ya sea en el tiempo presente o en la eternidad, se encuentra en él. Juan resalta dos de los atributos de Dios que se manifestaban con toda claridad en Cristo: gracia y verdad. La gracia se manifiesta cuando Dios obra a favor de los hombres, que no merecen nada, al solo impulso de su amor. Se trata, por lo tanto, de un favor inmerecido de Dios para con los hombres. Esto se ve claramente en el contexto. Noten ustedes lo que dicen los versículos 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Cualquiera que no fuera un Dios de amor, habría destruido semejante mundo. Pero Dios manifestó su amor supremo en medio de este mundo ingrato por medio de la encarnación de su Hijo que venía a salvar a los hombres pecadores. Pero al mismo tiempo, en Cristo se manifiesta
también la verdad de Dios. Todo lo que el hombre puede saber de Dios se encuentra en Cristo. Pero si la verdad de lo que el hombre pecador es en presencia del Dios Santo hubiese sido lo único que hubiera manifestado, que Dios hubiera manifestado, los hombres habrían huido atemorizados. Pero la manifestación de su gracia le permite comprender la grandeza de su perdón y de su amor, dándole confianza para acercarse y recibir en el corazón. ¿Y qué dice además, hermanos amados? Dice, Juan dio testimonio de él. A continuación, Juan pasa a comparar las personas y ministerios del Hijo con los de Juan el Bautista y Moisés. Primeramente aporta el testimonio que Juan el Bautista dio del Verbo. Juan coincidió en declarar que el Verbo era eterno. ¿Y qué dice Juan? Dice, este es de quien yo decía, ¿cierto? El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hermanos, el Bautista era mayor que Jesús en cuanto a su nacimiento. Recordemos que era 6 meses mayor. Pero como Dios eterno existía antes que él y por lo tanto superior en dignidad. Como bien anunció Isaías hablando del Mesías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Notemos el contraste, hermanos. El mismo que es descrito como un niño nos es nacido, al mismo tiempo es Padre eterno. Y Juan nos dice también que estaba lleno de gracia y que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En Cristo hay una plenitud infinita e inagotable. Como Pablo les dijo a los Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Todo lo que el pecador puede necesitar se halla en Cristo y solo en él puede llegar a vivir una vida completa. Esta plenitud desciende a los hombres a través de Cristo de manera continuada. Gracia sobre gracia, como las olas que se suceden sobre la orilla del mar, o como el maná que cada mañana recibió el pueblo de Israel en el peregrinaje por el desierto durante 40 años. Esos beneficios del hombre son derramados sobre todos los hombres. También los incrédulos que rechazan su palabra disfrutan de muchas de esas bendiciones de su gracia. Vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta idea de abundancia surge una y otra vez en las palabras y obras de Jesús. En Caná de Galilea, hermanos, lo vemos, ¿no es cierto?, en esas bodas, en la reserva, al final del mejor vino. Juan 2:10. A la mujer samaritana le ofreció una fuente que salte para la vida eterna. Juan 4:14. A la multitud hambrienta le dio más que suficiente. Juan 6:13. Al alma sedienta le prometió no solo lo suficiente para satisfacer su sed, sino que de ella saldrían ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo en Juan 7:38. Pero también aquí habla de Moisés. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de ¿quién? De Jesucristo. El énfasis ahora se pone en el contraste entre Moisés y Jesús, entre la ley y el Evangelio. La ley y la gracia son dos formas de relacionarse con Dios, ambas incompatibles entre sí. La ley manifestaba el carácter de Dios por medio de diferentes mandamientos. Si el hombre las cumplía en forma completa y absoluta, entonces Dios la recibiría y mantendría su comunión con él. Pero en el caso de que no llegara a su cumplimiento absoluto, la ley los condenaba sencillamente a la muerte. Cuando los israelitas
recibieron la ley, dijeron: haremos todas las palabras que Jehová nos ha dicho. En Éxodo 24, 3. Su falta de realismo pronto quedó puesta en evidencia cuando poco después Dios le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. El problema es que aunque la ley era buena, el hombre pecador no tiene fuerzas para cumplirla. Así que lo único que la ley podía hacer por él era mostrarle su condición pecaminosa y su sentencia, como si de un espejo se tratara. Le mostraba al hombre sus manchas, pero no le servía para limpiarlas. Por lo tanto, toda persona que intente establecer una relación con Dios sobre la base del cumplimiento de la ley, nunca lo va a conseguir. Es imposible. Pero en contraste con la ley, la gracia traía al hombre pecador todo el favor de Dios. Cristo no venía para juzgar al mundo, sino para salvar a los pecadores que no podían salvarse a sí mismos y que además eran enemigos de Dios. En esto coincide, hermanos, la declaración que Cristo hizo de sí mismo: yo soy la verdad, en Juan 14:6. Él fue absolutamente veraz y fiel en todas sus palabras y acciones, pero probablemente no era en esto en lo que estaba pensando el Juan, ¿no es cierto?, cuando escribió esto. Seguramente debamos considerarlo en relación a la ley de la que ha hablado hace un momento. Recordamos que junto a la ley moral, Dios dio también la ley ceremonial, por la que a través de símbolos comunicaba grandes y profundas verdades. Pablo comenta este aspecto a los colosenses y les dice, Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, algunas de las leyes ceremoniales que él mencionaba en el contexto no eran más que la sombra de Cristo. La sombra no es nada. Lo verdadero es el cuerpo que se proyecta, la sombra, del que se proyecta la sombra. Y este era Cristo. En este sentido debemos entender que Cristo es la verdad, en contraste con todos los símbolos anteriores que encontramos en la ley ceremonial dada a Israel. Con esto, hermanos, coincide el autor de Hebreos en 10:1, cuando él dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden ser, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Fíjense ustedes, hermano amado, que aquí hay un tremendo contraste entre la ley ceremonial y lo que hizo Cristo. Cuando hablamos de la ley ceremonial, hay un sacerdote que viene y presenta el sacrificio de un animal. En lo que hizo Jesucristo fue de que Él fue el sumo sacerdote y fue a la vez el sacrificio. Entonces, todos estos sacrificios de animales que ordenaba la ley eran solo símbolos que pobremente reflejaban la verdadera obra de Cristo, como la estaba describiendo recién, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacerdote y sacrificio a la vez. Finalmente, notamos también en este versículo se identifica con claridad al Verbo con el Señor Jesucristo. A Dios, dice Juan en el versículo 18, nadie le vio jamás. Al terminar su prólogo, el evangelista nos va a mostrar otra faceta importante de la obra del Verbo que explica la necesidad de su encarnación: revelarnos a Dios. Comienza mostrándonos nuestra necesidad. A Dios nadie le vio jamás, obviamente, porque Dios es espíritu y por lo tanto invisible, ¿cierto? Y lo dice Jesús en Juan 4,
24, ¿cierto? Cuando habla con la mujer samaritana, le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. No podemos llegar a conocerlo con los ojos nuestros, hermanos. No podemos llegar a conocerlo con nuestros medios o con nuestros propios medios. El libro de Job lo expresa magistralmente en Job 11, 17 y 8. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Por esta razón tiene que ser Dios mismo quien necesariamente toma la iniciativa de darse a conocer. Observemos que en muchas ocasiones esto hiere el orgullo del hombre, que se cree autosuficiente para llegar al conocimiento de todas las cosas y que en su soberbia y altivez negará todo aquello que no logre comprender por sus propios medios. El unigénito, dice Juan, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A continuación nos va a mostrar cuán buen o bien cualificado está el Señor Jesucristo para hacernos la exégesis del Padre, la explicación del Padre, ¿cierto? En la génesis del Padre. Es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Con ello expresa su eterna unión con el Padre en la deidad y la inefable intimidad y amor entre ellos. Incluso, aun estando aquí en la tierra, Jesús seguía estando en el seno del Padre. Su enseñanza supera todas las otras enseñanzas en dignidad y autoridad. Hebreos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ni la ley ni los profetas pudieron dar a conocer a Dios de una manera plena. Solo el unigénito Dios, como aparece en muchos manuscritos, que está en el seno del Padre, pudo manifestarlo de manera completa. Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Al hacerse hombre, al encarnarse, al haber sido hecho carne, el Verbo de Dios nos hizo una perfecta traducción del Padre en lenguaje humano. Esta interpretación de Dios dada por el Hijo es completa y definitiva en cuanto a las necesidades de los hombres se refiere. Cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando le oían hablar a Dios. Sentían el amor y la ternura de Dios. Los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plena y absolutamente dadas a conocer por medio de Jesucristo. No hizo nada por sí mismo, sino lo que vio que el Padre hacía. Vivía por el Padre, no hablaba sino lo que su Padre le decía. Manifestaba solamente lo que oía de su Padre. Sus palabras no eran propias, sino las del Padre que le había enviado. Recordemos su declaración enfática. El Padre que está en mí, Él hace las obras. Juan 5:19, Juan 14:10. Dijimos, me acuerdo hace tiempo atrás, hermano, cuando íbamos a dar las clases de la escuela dominical, que estas iban a ser también para hacerlos pensar. Yo tengo algunas preguntas para ustedes, hermanos, y quiero que si pueden tomar otra vez este video y hacer algo, redactarla, hacer las tareas, hermano. Primero, busquen el Evangelio de Juan 3 citas en las que se manifiesta la humanidad del Señor Jesucristo y otras 3 donde se percibe que Él es Dios. Segundo, explique 2 razones por las que fue necesaria la encarnación del Verbo
y que hemos considerado en este estudio. Tercero, ¿qué aprendemos del hecho de que el Verbo habitó o puso su tabernáculo entre nosotros? Cuarto, explique la declaración, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y quinto, en este pasaje se le llama al Señor Jesucristo el unigénito. Explique qué quiere decir en cada caso. Mi hermano, que el Señor les bendiga y espero que este estudio acerca de la encarnación de Cristo pueda ser de bendición para su vida.